Bin-Chul Han se refiere al primer viaje de Sinbad el Marino, ¿no es cierto? De las 1001 noches. En ese viaje se narra cómo Sinbad y sus acompañantes llegan a una isla. Y llegan a la isla y hacen una fiesta y prenden fuego, ¿no es cierto? Todo aparece paradisíaco, celebran, pero de repente la isla se tambalea y todo se derrumba. Los árboles se caen. La letra del cuento dice que el capitán gritó: «Salvaos pronto, subid enseguida a bordo, dejadlo todo. Abandonad en tierra vuestros afectos y salvad vuestras almas. Huid del abismo que os espera. La isla donde os encontráis no es una isla, sino una ballena gigantesca que eligió en medio de este mar su domicilio desde antiguos tiempos, y merced a la arena marina crecieron árboles en su lomo. La despertasteis ahora de su sueño, turbasteis su reposo, excitasteis sus sensaciones, encendiendo lumbre sobre su lomo, y él aquí que se despereza. Salvaos, o nos sumergirá en el mar, que ha de tragaros sin remedio». El discurso del capitán lo agregué yo, y me parece tan indicado, acompaña tanto a la intención de Chul Han, porque evidentemente sobre la cáscara del mundo que nosotros confiamos como cosa estable, ¿no es cierto?, estamos haciendo una serie de festejos, estamos quemando, ¿no es cierto?, ni hablar de los bosques que se queman, ni hablar de lo que hacemos con los mares, estamos haciendo una serie de propicios. Y cuando el mundo comienza a moverse, nosotros apelamos a un remedio del pasado, que es: vamos a hacer sonar el virus. Vamos a protegernos del virus. Trataremos de, por mil medios, ¿no es cierto?, de pasar esto hacia adelante, de seguir viviendo. La pregunta fundamental de esta época no es si vamos a seguir viviendo. Chul Han dice que vamos a seguir sobreviviendo, si es que seguimos en este camino. Yo creo que cada uno de nosotros tiene 1000 posibilidades para hacer que esto cambie, ¿no es cierto? Ubicándose de otro modo en la manera de ver la naturaleza, tratando de comunicarle a los demás que acá ocurrió algo que no tiene que ver con las eternas luchas entre los partidos liberales, demócratas, que tiene que ver más bien con el romanticismo del siglo XIX que con las perspectivas del siglo XXI y XXII. ¿No es cierto? No tiene que ver con lo que sucede alrededor nuestro. Este es un problema íntimo del mundo. Algo que si nosotros comprendemos nos va a dar una gran felicidad. Una felicidad profunda, que no tiene que ver con el hecho de que si tenemos miedo o no tenemos miedo, o esto nos, ¿no es cierto?, de alguna manera nos conturba. La felicidad es conocer la verdad, saber lo que está sucediendo. Y Bin-Chul Han, gracias a Dios, se ha dedicado a eso. Bien. Hay una cualidad importante. Yo me he dedicado estas últimas semanas en tratar de escribir una biografía de Bin-Chul Han. Y me he encontrado con una cosa difícil para mí, pero que yo creo que es muy, muy interesante. Casi no sabemos nada de él, sencillamente porque él no comunica nada sobre él. O sea, pone en efecto aquello que el Zen propone, ¿no es cierto? No es el ego, ¿no es cierto?, sino que es el todo. No es el llenar, sino el vacío. Cuando nos toque la clase que voy a dedicar al libro que se llama La filosofía del Zen, que es precioso, vamos a ver todo esto profundamente. Pero
Lo fundamental que entendí en la biografía de Chul Han es que es un filósofo que vive de acuerdo a sus ideas. Y aquí tenemos mucho que recobrar. Porque hace mucho tiempo, y yo diría muchos siglos, no sé hasta dónde tenemos que ir hacia atrás en la historia para encontrar un filósofo que viva de acuerdo a sus ideas. Y que las viva con sencillez, ¿no es cierto? Y sin tratar de conseguir nada con ello. El primer ejemplo que me sale, algunos se enojan por eso, muchas veces me dicen, ¿cómo vas a comparar a Chul Han? Yo lo que me sale de esto es compararlo con Sócrates. ¿Por qué? Porque es sencillo, se ocupa de lo que le rodea, de los problemas que tiene la humanidad, ¿no es cierto? La vida que le rodea, pero lo hace con una profundidad que es justamente la base de la filosofía. Porque como ustedes saben, la filosofía tiene esa característica, que no es la ciencia de algo, sino que es la ciencia de lo general. Se ocupa del todo. Y entonces, en eso lo podemos comparar. Yo no sé, como les digo, si hay otros, pero me puse a estudiar más o menos cómo fue su vida. Chul Han era coreano, es coreano. Y estudió metalurgia en Corea. En un video, ¿no es cierto?, de un documental que se llama La Sociedad del Cansancio, que está en YouTube, ya les voy a mandar yo el link para que ustedes lo vean, que tiene 1 hora. Tenemos casi toda la información que sabemos sobre este filósofo. Lo cierto está en que él estudia metalurgia, y como me pasó a mí con el derecho, le pasó a él con ese tema, y en un momento dado no era lo que quería estudiar. Él quería estudiar, en realidad, era un romántico y quería estudiar letras, quería estudiar literatura. Claro, era difícil decirle a los padres, como nos fue difícil a todos los que hemos estudiado literatura, filosofía, historia, decirle a los padres, papá, yo no quiero ser millonario, quiero ser profesor de literatura. Entonces, ¿qué hizo? Algo que también hicimos mucho todos, mintió. Le mintió y le dijo que se iba a Alemania a estudiar metalurgia, ¿cómo se dice?, a perfeccionar sus estudios de metalurgia, en los cuales había sido un buen alumno, por supuesto. Ya se había recibido, lo que tenía que hacer era un doctorado, y se fue a Alemania. Y en Alemania, como hice yo con los libros de derecho algún día, en Alemania se dedicó a tratar de estudiar literatura. Le pasó algo muy especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabía alemán. No sabía el idioma alemán y estaba en Alemania. Es decir, hablaba inglés bastante bien, pero tenía que estudiar literatura alemana. Y sin saber el idioma era muy lerdo la lectura, ¿cierto? Leer a los románticos alemanes, que hubiera sido lo que él se hubiera interesado, le era muy difícil. Y entonces dijo, bueno, esto no lo puedo estudiar. Pero Hegel, se dijo, la verdad es que leyendo una página de Hegel, eso lo puedo hacer. Y lo puedo hacer con lentitud. Lo puedo hacer con mis inconvenientes. Y empezó así. El resultado fue que no solo se aprendió toda la filosofía occidental de los últimos siglos, sino que habla perfectamente el alemán. Chul Han habla el alemán, habla inglés, habla castellano también de vez en cuando, el coreano ni hablar, ¿no es cierto? Es un enamorado de la poesía romántica italiana, suele recitar, y en este documental que yo les digo, se lo ve paseando por Berlín, que es el lugar donde está dando clases ahora. ¿Cómo fue a parar a Berlín? Esta es la búsqueda de un hombre que realmente quiere llevar adelante su pensamiento. Estudió en Stuttgart. Qué lugarcito para estudiar. Stuttgart es, como ustedes saben, la facultad, la universidad donde fue rector, ¿no es cierto?,
y Heidegger, y a donde está el numen de la filosofía alemana. Bueno, estudió en Stuttgart, después estudió también en Múnich. En un momento dado llevaba las dos carreras, en filosofía por un lado, y por otro lado en Múnich estudió arte, que era el mejor lugar para estudiar arte. Por supuesto que se recibió de las dos. Después fue a Basilea, donde se doctoró, y por fin ya estaba jugando en las ligas mayores. Cuando comenzó a jugar en las ligas mayores de la filosofía alemana, los filósofos, esos que nosotros conocemos, porque los filósofos, tanto los actuales como los del siglo pasado, son gente muy seria, con unas, ¿cómo les puedo decir? Con una carga simbólica y un ordenamiento, un engolamiento de lo que están hablando. Les aseguro que yo no sé de dónde lo sacan, porque en un mundo que tiene tantos problemas como este, sentirse bien siendo el filósofo de cabecera es increíble. Son esas cosas que pasan hoy en día que uno no puede comprender. Lo menos que podemos tener los filósofos en esta época es vergüenza. Como decían los viejos, un poco de vergüenza. ¿No es cierto? Lo cierto está que Sloterdijk, que es el gran capo de la filosofía alemana, le parecía que este hombre era demasiado sencillo, que de última era una especie de kamikaze, que se largaba, en cada idea se larga a fondo. Ustedes ya lo van a leer. Hoy vamos a leer una página de él, pero yo después les voy a mandar el texto de alguno de sus libros para que lo lean. Y les voy a exigir que lo lean, porque nos hace falta leerlo. Son libros cortos, son libros bastante amenos, ¿no es cierto? Con solo buscar algunas palabras que no comprendemos, el texto se hace muy reconocible, y además habla de lo que nos sucede. Esto es lo que más le molestaba a Sloterdijk, que no tuviera ese engolamiento, ese recurrir al existencialismo, y entonces después antes estaba Kant, antes estaba Hegel. Bill-Schuhan, que es quizá el técnico más importante de la filosofía kantiana y hegeliana, ¿no es cierto? Tiene una sencillez tal que es como si se olvidara de lo que sabe. Algo que es muy interesante. Algo que debe hacerse sentir todo profesor. En realidad, lo que uno sabe es una carga, porque para hablar uno no puede decir todo lo que sabe, tiene que elegir. Y entonces, este enorme filósofo es un hombre capaz de olvidar. En el momento de hablar, se acuerda de lo que vive, se acuerda de lo que escucha, recuerda que tiene que, de alguna manera, hacer dilucidar la verdad a los demás que no saben todo lo que sabe él. Porque, entre otras cosas, es un maniático. Me pongo el caso de ejemplo, ¿no es cierto? Los filósofos, los escritores, los conferencistas somos gente que somos locos de atar, ¿no es cierto? Que nos estamos dedicando toda la vida a esto, y sí sabemos mucho, pero si no lo sabemos transmitir, eso no vale nada. Lo cierto está en que, pese a que el ordenamiento filosófico de Alemania no lo aceptaba del todo, Bichuján empieza a dar sus clases, y después con las clases hace libros. Hace unos libritos que son insignificantes. Son insignificantes, pero son preciosos de tener en la biblioteca. Porque como bibelots, ¿no es cierto? Son como alhajas, muy chiquitos, pero con realmente tapas maravillosas, una impresión de primera, los hace Herder en castellano en Barcelona. Lo cierto está en que lo que hablaba lo ponía por escrito, y empezó a vender, ¿no es cierto? Como todo autor, empezó a vender un libro primero, pero después vendió 1 millón, 2 millones, hasta que vendió 20 millones de libros. Cuando vendió 20 millones de libros, el público le había dado lo que los filósofos alemanes no querían darle. Le había otorgado
el brevet de piloto del conocimiento moderno. Porque cada vez se venden más libros y él no hace nada para que se vendan. Es increíble lo poco que aparece. El otro día, hará 2 años, fue a Barcelona, porque nunca sale de Berlín ahora. Fue a Barcelona, perdónenme, pero estoy un poco resfriado. Fue a Barcelona y dijo que bueno, que se iba 3 días a Barcelona para evitar el frío de Alemania, pero que ya estaba extrañando. Cuando llegó a Barcelona ya estaba extrañando Berlín. ¿No es así? Bueno, entre otras cosas, Byung-Chul Han es jardinero. Ya cuando yo averigüé que era jardinero, dije, a la pipeta. Esto es una gran mistificación o estamos ante un filósofo normal, ante un hombre que necesita la jardinería para poder, ¿no es cierto?, sobrellevar todo lo que estudia, todo lo que sabe, etcétera, etcétera. Cuentan una anécdota de don Pío Baroja muy interesante al respecto. Dicen que estaba don Pío un día trabajando en el jardín y pasa un vecino y le dice, adiós don Pío, trabajando, no, descansando, le dice don Pío Baroja. Y al otro día estaba leyendo en su galería y pasa el mismo vecino y le dice, adiós don Pío, trabajando, no, descansando, no, trabajando, le dijo don Pío. Este hecho de que Byung-Chul Han sea jardinero, que además acaba de publicar un libro sobre jardinería, un libro sobre el mundo, ¿no es cierto? Que yo no lo he leído todavía, pero que enseguida me voy a poner a leerlo porque me parece que puede ser encantador. Ahí aclara, Byung-Chul Han dice, estoy rodeado de aparatos analógicos. Tuve pianos de 400 kilos. Detesto viajar. Incluso he dicho que no viajar es una misión política para mí. Maravilloso. No hacer algo en este mundo implica una actividad política. Quedarse en su casa, en la actualidad, implica una actividad política. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué Byung-Chul Han dice eso? Porque la quietud es el movimiento del futuro. Si nosotros logramos verdaderamente estar en paz, vamos a poder construir el mundo del futuro. Si seguimos moviéndonos de aquí para allá constantemente, buscando o queriendo saber lo que pasa, buscando a ver qué actividad puedo hacer, cómo ganarme en fin, la vida, etc. Si me ocupo solamente de eso, entonces, incluso en las manifestaciones políticas, en las grandes, ¿no es cierto?, propagandas que se hacen, etcétera, 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 hay menos actividad política que cuando uno se queda sentado en el sillón. Bien. Si algo le faltaba entonces a Byung-Chul Han es que fuera jardinero, y dice, dedico mi libro a la tierra porque la tierra tiene peso. Todo debe hacerse con las manos. Es algo más que dígitos y números. Por oposición a lo digital, que es la abolición de la realidad, no pesa. Por oposición, lo digital, que es la abolición de la realidad, no pesa, no huele, no opone resistencia. Pasás un dedo y ya está. Acá tenemos de un lado la materia, que pesa. Por otro lado, esta última cosa que aprendimos cuando de chicos prendimos la primera vez la luz eléctrica, o encendimos el automóvil, ¿no es cierto? Ahora lo estamos utilizando para el conocimiento. Y creemos que apretamos 4 teclas y el Internet nos va a brindar a nosotros eso que le ha llevado a la humanidad 10.000 años y 10.000 millones de fracasos, ¿no es cierto? Saber. Entonces, en la filosofía del budismo zen, un año antes, Byung-Chul Han ya privilegiaba, de acuerdo con el zen, la cercanía con el aquí, el presente en la tierra. En el libro que publicó, Elogio de la Tierra,
dice, creo en Dios. Acá no voy a decir que me caí de culo, porque queda mal para un profesor. Pero acá yo me llevé una gran sorpresa. Porque que un filósofo moderno diga que cree en Dios es algo inusitado. Que se anime a decir algo que antes decía todo el mundo y lo dijo durante siglos, que era que se creía en Dios, ¿no es cierto? Y que ahora significa una novedad. Que un filósofo se diga esto es maravilloso. Creo en Dios, en el Creador, en ese jugador que siempre empieza de nuevo y que así lo renueva todo. Y agrega, respetar exige alabar. A mí estas palabras me maravillan. Alabar no tiene nada que ver con nada de lo que vamos a hacer hoy o mañana. Tenemos que recobrar la palabra y tenemos que recobrar el acto de alabar. ¿No es cierto? Las catástrofes naturales son la respuesta de la tierra a la falta de escrúpulos y a la violencia humanas. Miren qué precisión. Somos inescrupulosos con la tierra. Somos violentos con ella. Y después un virus nos asusta. Después un virus nos tiene que venir a refrescar, a ver qué hicimos durante los últimos 200 años. ¿No es cierto? Hemos perdido por completo la veneración a la tierra. Hemos dejado de verla y oírla. Es cierto. Solamente dejando de ver y oír la tierra, ¿no es cierto?, podíamos dejar de alabarla. Solamente así, alejándonos de la naturaleza, metiéndonos en las ciudades, ¿no es cierto? Y siguiendo el curso de la vida moderna, podíamos alejarnos de algo tan contundente y maravilloso como es la visión y el aprendizaje de la naturaleza. Aquí entonces nos presenta dos cosas fundamentales. Una, que es Dios, y que ya dije, es muy raro que un filósofo lo... La otra, que es la naturaleza, está de moda, ¿no es cierto? No faltan chicos jóvenes, no faltan políticos, no falta... Todo el mundo está hablando de la ecología. Sí, hablamos mucho sobre la ecología. Mientras tanto se nos incendia el patio trasero de la casa. Mientras tanto, no sabemos cómo apagar los incendios. Una cosa que en Roma se consideraba la cosa más grave que existía. Todos los años tenemos nuestro incendio, porque nosotros no nos dedicamos a la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. En este libro, sin escatimar las citas filosóficas y poéticas a las que nos tiene acostumbrados, trata sobre las flores, los tiempos de floración, la forma de plantarlas y el origen de las semillas. El jardín, escribo yo, es la evidencia de su austeridad, una labor que le permite el contacto con la tierra, con la realidad y una manera de activar todos los sentidos. Dice, de la tierra nos llega el imperativo de tratarla con esmero. Hay que tratar cuidadosamente lo bello. Es una tarea urgente, una obligación de la humanidad, pues ella es hermosa e incluso esplendorosa. Esta palabra esplendorosa es la que quisiera que guarden debajo de la almohada de la noche. Cuando nos vamos a la cama, siempre es bueno guardar una palabra y escucharla muchas veces. La palabra esplendorosa. El asunto es que si algo es esplendoroso, es aún más bello que el arte, aún más bello que la belleza humana, ¿no es cierto? Es esplendoroso porque tiene un origen y porque representa algo. Seguí investigando sobre Bill Chuhan, con tremenda dificultad de les aclaro, porque como no da ningún interview, ha dado 2 o 3 interviews en toda su vida. Tiene 60 años ahora. Está de rechupete el filósofo. Ya les voy a mostrar en la próxima clase algunas fotos de él, porque es un pibe. ¿No es cierto? ¿Parecido a qué? A Kenzo. Dice Mónica que se parece a Kenzo. Se parecía a Kenzo porque ya murió Kenzo. Sí, no, todo lo que yo pueda hablar de él lo van a ver ustedes viendo la figura. Es un hombre que recorre Berlín en bicicleta, ¿no es cierto? Y que
por otra parte, ha tratado de no inmiscuirse en la vida moderna por ninguno de los aspectos que nos tocan. Resulta que cuando él estaba en Corea, yo investigué un poco a ver por qué se había venido a Alemania. Cuando él estaba en Corea, lo que pasaba en Corea del Sur era la tremenda explosión del liberalismo, del protoliberalismo, que implica en el Oriente una forma de trabajar tremenda. Porque el Oriente, que nosotros admiramos y que siempre nos inclinamos por el yoga y que un poco nos entusiasma, ¿no es cierto?, el Zen, está mucho peor que Occidente a nivel de industrialización, a nivel de trabajo cotidiano. Corea es el país con más suicidios per cápita del mundo, ¿no es así? Los síndromes estos de burnout están a la hora del día. En este video en que yo les hablo, Byung-Chul Han muestra cómo en un puente donde iba la gente a matarse, donde iban incluso los jóvenes a matarse, a tirarse al río que corre por Seúl, han tenido que poner luces y han tenido que poner unos carteles luminosos que tienen platos ricos, que tienen escenas de amor, y le hacen preguntas al público que pasa. ¿No quisieras amar? ¿No quisieras comerte algo rico? ¿No es cierto? ¿Por qué? Para evitar que la gente se mate. Ese es el mundo que nosotros los occidentales hemos creado en el Oriente. Y que por supuesto que Byung-Chul Han cree que tiene el mismo remedio que nosotros, que tiene que utilizar el mismo remedio que nosotros. Lo cierto está en que además en el video, en este documental, muestra cómo se hacen reuniones en las cuales se cantan. Yo quiero vivir, ya lo van a ver porque estoy coreano, pero yo quiero vivir, qué linda que es la vida, ¿no es cierto? Para tratar de incentivar a la gente a seguir viviendo. Y por otra parte, hacen una reunión en la cual hay 20 cajones de muertos, él los muestra, y la gente se mete adentro, están con un familiar, el familiar lo mete adentro y lo tapa, para llegar a comprender lo que es la muerte. Miren a lo que hemos llegado en este mundo actual, tratando de evadir el problema de la muerte, de no pensar en ella, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Woody Allen decía, a mí no me importa la muerte, no me preocupa para nada, pero no me gustaría estar allí cuando eso me suceda, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho que de pronto para saber lo que es la muerte hay que meterse dentro de un cajón? Los tapan, el tipo, me imagino, el coreanito adentro del cajón se sentirá desesperado hasta que el pariente le saca la tapa de nuevo y entendimos lo que es la muerte. Así va recorriendo Byung-Chul Han muchas cosas que pasan en Corea y explicando que esto es mundial, que esto no ocurre, ¿no es cierto?, en un país del mundo, sino que ocurre en todo el mundo, que hemos perdido el timón. No sabemos a dónde vamos. Una de las cosas más interesantes de este documental es que él va al lugar, al cuarto donde estudiaba metalurgia, a su cuarto de la casa de su padre, ¿no es cierto? Y encuentra los libros de metalurgia, los libros que él dejó ahí hace, ¿no es cierto?, 30 años, y los abre, y muestra que realmente ya no entiende nada de lo que dice. Incluso muestra sus notas que hay en el borde, escritas en inglés, porque cuando se estudia este tipo de cosas como la metalurgia, se estudia todo en inglés. Y he anotado cosas allí y él realmente no comprende nada. Me maravillaron dos cosas. Una, que su cuarto estuviera tal cual después de 30 años. Eso implica que los padres tienen, evidentemente, ¿no es cierto?, una filosofía, que los padres tienen seguramente una religión, porque ¿a quién se le ocurre en esta época guardar algo 30 años? ¿No es cierto? Nosotros hacemos con las cosas lo mismo que hacemos con la hierba del mate. Una vez hemos dado unos sorbos al mate y ahí nomás va la hierba, va al tacho de basura. Lo mismo hacemos con todas las cosas, ¿no es cierto? Evidentemente me emocionó eso, de que él pudiera estar en su cuarto y además darse cuenta de lo que le había pasado en ese momento.
Otra de las cosas interesantísimas de este documental, que es de nada más que 1 hora, es que va a ver a los monjes, ¿no es cierto? Y no tiene grandes charlas con ellos, sino que los escucha en coreano. Y nosotros también lo escuchamos en coreano, porque esa parte no está traducida. No está traducida, diría Alejandro Béquez, porque es intraducible. Así. Pero nosotros escuchamos entre el gong reiterado, ¿no es cierto?, que utilizan los budistas, y las palabras de los monjes, nos damos cuenta prácticamente de todo. Hay una enorme crítica a lo racional en toda la filosofía de Byung-Chul Han. Bueno, lo cierto es que él vivía en ese país, debía ser un hombre rico, convertirse en un metalúrgico, enancarse en ese cambio tremendo que fue de la vida rural a la producción de automóviles mundial, que fue Corea, ¿no es cierto?, del Sur. Sin embargo, tuvo la inteligencia y la capacidad de decir esto no va a ningún lado. Y entonces se fue a Alemania, porque quiso saber qué estaba pasando, cuál era el veneno que la gente estaba tomando en Corea, que había perdido su forma de ser, que había perdido su religión, que había perdido, ¿no es cierto?, una serie de cosas fundamentales que son la vida cotidiana. Y justamente lo averiguó. Dice, al fin de mis estudios de metalurgia, me sentí como un idiota. Yo en realidad quería estudiar algo literario, pero en Corea ni podía cambiar de estudios ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme. Mentí a mis padres y me instalé en Alemania pese a que apenas podía expresarme en alemán. Yo quería estudiar literatura alemana. De filosofía no sabía nada. Es que un coreano no sabe ni siquiera lo que quiere decir filosofía. Si es un coreano como la gente, si es alguien que conoce su filosofía y que conoce su, ¿no es cierto?, su religión, el coreano no percibe qué es la filosofía, porque la filosofía occidental implica el ego. Y dice, yo quería estudiar literatura alemana, de filosofía no sabía nada. Supe quiénes eran Husserl y Heidegger cuando llegué a Heidelberg. Yo, que soy un romántico, pretendía estudiar literatura, pero leía demasiado despacio, de modo que no pude hacerlo. Me pasé a la filosofía para estudiar a Hegel. Para estudiar a Hegel, la velocidad no es importante. Basta con poder leer una página por día. Les reitero que ya les dije yo recién, para que ustedes vean que es cierto, porque realmente es precioso poder leer un filósofo que dice esto, ¿no es cierto? Bien, a todo esto siempre ha habido orientalistas. No siempre, pero en los últimos 200 años ha habido muchos orientalistas en Occidente. Desde que se descubrió que la civilización occidental estaba pasando un muy mal momento y que realmente se preveía una decadencia, muchísimos se pusieron a estudiar el Oriente y fueron orientalistas. Lo que no había habido nunca era un oriental que se aprendiera toda la filosofía occidental y que nos pudiera hablar de ella. Por eso el libro que se llama La filosofía del Zen es el Zen visto desde el punto de vista de las filosofías occidentales. Es una gran ayuda leer eso, porque ahí Chul Han hace que nosotros podamos hacer coincidir todo este interés que tenemos por el Oriente con lo que sucedió en Occidente, y de esa manera comprender lo que nos pasa. Algunos dicen que el éxito de Chul Han se debe a un factor que le llaman consolador, un factor consolador. Dicen, se sirve de un lenguaje inteligible, simplificando también mucho. De ahí la sensación que todo se puede explicar. Una mezcla de profundidad filosófica a base de citas de la filosofía occidental con cuestiones de cotidianeidad. Todo reconocible. Esta autora, que es una crítica alemana, no comprende, a fondo creo yo, que sencillamente lo que hace Chul Han es hablar. Es hablar.
con absoluta tranquilidad y sencillez, ¿no es cierto? No agregarle esa sobrecarga, que yo le llamaría como las cargas de los ferrocarriles, tara, esa tara a la filosofía, de que tiene que ser importante, de que tiene que hablar de los temas de los cuales ya hablaron otros, ¿no es cierto? De que cada filósofo occidental fue tratando de adelantarse más que los otros, de descubrir nuevos caminos. Y buscando nuevos caminos se metieron en un lugar desconocido, se perdieron en el bosque. Esa es la verdad. Lo que tiene Chulhan es que habla con sencillez. Y eso es muy importante para un filósofo. Su actividad se restringe ahora en unas pocas horas de clase que da en Berlín, en una universidad muy característica que es la Universidad de Artes de Berlín, que se formó uniendo varios institutos que había y que se ocupa particularmente de cosas raras. Esta Universidad de Berlín, yo estoy investigándola un poco, incluso habíamos buscado con mi hijo Charlie, porque yo quería ir a la clase de Byung-Chul Han, y habíamos buscado, ¿no es cierto?, los programas y qué días daba clase. Da 14 días de clase por año. Y yo les aclaro, para un hombre tan sabio yo creo que casi es mucho. Está de más. Porque hay que hablar lo que dice él durante 14 días. Y en esos 14 días tiene 3 horas de clase por día. Los alumnos son tan especiales como él. Hay que ver fotografías sobre sus clases, porque algunos alumnos están sentados ¿no es cierto?, en los alrededores, son todos en general gente joven. Él, ya les dije, va a pie a dar la clase. Entre otras cosas, les traduje acá lo que dice el programa, la invitación a cursarlo. Universidad de Artes de Berlín, el horario es lunes 17 a 20 reloj, 14 días anuales. Acá está el link, por si alguna se anima, ¿no es cierto? Después del COVID, por supuesto que si se animan, avísenme, porque yo voy con alguno de ustedes. No todos los días se puede ver a alguien tan importante como él dando clase. El video o ¿cómo se dice?, el documental que les recomiendo y que yo les voy a mandar el link para que lo vean, se llama La Sociedad del Cansancio. Ese es uno de los títulos de los libros de Byung-Chul Han. Es un documental rodado por Isabel Greiser, que acompaña al filósofo desde los momentos en que pasea por Berlín. Mientras va paseando va hablando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como decía Aristóteles, la peripateia, ¿cierto? Esos eran los peripatéticos, ¿no es cierto?, los que enseñaban caminando. Y uno va recorriendo esas calles con su discurso, entra en un lugar donde compra cosas antiguas, le gustan los libros, los discos de pasta, le gustan las cosas viejitas. Evidentemente, creo que no tiene nada más que un tipo de ropa determinada. Es una casaca de cuero, ¿no es así? Y unos pantalones y una camisa negra, y punto, no lo van a ver de otro modo. Ahora, es imprescindible ser así para filosofar. No se puede filosofar subido en las ancas del poder. No se puede filosofar dando conferencias a miles de personas en todo el mundo. Es necesario esta quietud, ¿no es cierto?, y esta forma de vida para poder enseñar. Además de este recorrido que hace por Berlín, después hace un recorrido por Seúl, como les dije, y termina con una serie de frases que ya las van a escuchar ustedes y que son verdaderamente poéticas. Por supuesto que yo no entiendo el alemán, y ahora lo lamento, porque me gustaría saber lo que dice. Es maravilloso el sonido del idioma. Y cuando habla en coreano, porque hace pone los puntos de tal manera que por ahí queda largo rato en silencio, justamente porque él es un filósofo que nos predispone al silencio. Les voy a leer un maravilloso libro de Chul Han, que se llama El aroma del tiempo,
A las que estuvieron en mis clases en el año pasado, yo di una clase sobre el aroma del tiempo. ¿Qué nombre sazonón que es este, no? Qué nombre precioso, el aroma del tiempo. Bueno, ese bueno que dije porque Mónica me ofreció agua. Ya estoy repartido. Les voy a leer la introducción. Pero para leérsela, voy a leer las notitas que yo puse. Miren lo que es esto. Todos los libros de Chul Han, además, tienen una condición. Se pueden bajar en el internet gratis y en ediciones preciosas. Y se pueden poner en los anillos y se pueden leer con letra grande, lo cual a nosotros nos ayuda mucho. Esto, un escritor, un filósofo que vende 20 millones de ejemplares, no lo hace si no es porque tiene algo adentro, porque lo quiere hacer. Esto de poner en internet 15 libros, ¿no es cierto?, en todos los idiomas del mundo, porque así como están en castellano, están en 30 lenguas, es porque no le interesa el dinero. Y eso es un ejemplo muy importante. Yo no digo que no nos interese el dinero absolutamente, porque ya sabemos lo que nos pasa cuando no está. Pero sí saber ponerlo en su lugar. En esta introducción, yo hice unas notitas alrededor, que les van a ser útiles a ustedes como me fueron a mí. Porque son palabras que utiliza acá. Una es disincronía. Disincronía se utiliza mucho para los niños, ¿no es cierto? Para los niños que tienen algunas enfermedades. Pero es la falta de combinación temporal. Y Chul dice que es la atomización y dispersión temporal. O sea, es una falta de armonía temporal, que a veces le pasa a los niños y a las personas porque tienen una enfermedad, pero que ahora nos están pasando a todos, sencillamente porque estamos todos enfermos. Se lo digo con enorme alegría, porque si algo es maravilloso es darse cuenta qué enfermedad tiene uno para curarse. Si no, vamos a seguir esta letanía de Occidente. Bueno, tan mal no estamos, al fin y al cabo no es tan grave la cosa. Yo creo que sí que estamos bastante enfermos. La parestesia es otra palabra que utiliza. Parestesia son las sensaciones anómalas, el hormigueo y ardor de ciertas enfermedades del sistema nervioso. Y por otra parte, utiliza yo puse una descripción que he sacado de algún otro libro de Chul Han que dice: la aceleración es el resultado de esta carencia de ritmo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el elogio de la lentitud? Sí. Y yo me acordé de que había ido en Ámsterdam a un concierto donde la música clásica se tocaba al doble de su velocidad. Bueno, eso es la carencia de ritmo. La aceleración en la cual nosotros vivimos, es decir, voy al banco, vengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué falta? Constantemente la vida nos tiene acostumbrados a ver qué falta y qué tengo que hacer, qué inmediatez me toca. Si es el cumpleaños, son las velitas. Si son las velitas, tengo que tener los fósforos especiales para las velitas. ¿Sí? Y así estamos en Occidente, uno atrás de otro. Esa aceleración, ¿no es cierto?, no se cura andando despacio. Se cura cuando uno cura el alma, porque es resultado de la carencia de ritmo. No tenemos ritmo para vivir. Nos hemos olvidado de jugar. Nos hemos olvidado de pasarla bien. Por eso Chul Han dice que estamos sobreviviendo. Y por eso dice que tenemos tanto miedo al COVID. Que le tenemos miedo al COVID porque no saben lo que es la muerte. Que no sabemos lo que es la muerte. Que rajamos ante el COVID, hemos dejado la cosa más importante de Occidente, que es el dinero. Hemos casi destruido la economía mundial por temor. ¿No es así? Esto tenemos que analizarlo con profundidad. Les voy a leer entonces una página y media, que es la introducción de El aroma del tiempo. La crisis temporal de hoy no pasa por la aceleración.
La época de la aceleración ya ha quedado atrás. Aquello que en la actualidad experimentamos como aceleración es solo uno de los síntomas de la dispersión temporal. La crisis de hoy remite a la disincronía que conduce a diversas alteraciones temporales y a la parestesia. El tiempo carece de un ritmo ordenador. De ahí que pierde el compás. La disincronía hace que el tiempo, por así decirlo, dé tumbos. El sentimiento de que la vida se acelera, en realidad, viene de la percepción de que el tiempo da tumbos sin rumbo alguno. La disincronía no es el resultado de una aceleración forzada. La responsable principal de la disincronía es la atomización del tiempo. Y acá me detengo un ratito para hacerles acordar de esto. ¿Qué es la atomización del tiempo? Eso que hace que dedicamos 5 minutos a hablar por teléfono con fulano, 3 segundos en ir a comprar los puchos en la esquina, ¿no es cierto? Bueno, tengo que ir a ver el carnet de conducir. Eso es la atomización del tiempo. Hacer pequeños paquetitos que vamos recorriendo durante el día. Entonces, la disincronía no es el resultado de una aceleración forzada. La responsable principal de la disincronía es la atomización del tiempo. Y también a esta se debe la sensación de que el tiempo pasa mucho más rápido que antes. ¿Le suena? Sí. El tiempo pasa mucho más rápido que Sí. antes. Ni hablar de esta pregunta que nos hicimos todos a los 60 y que no les digo ahora cuando ya pasamos los 60, que es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué se hizo del tiempo? ¿Qué se hizo del tiempo? ¿De dónde pasaron los últimos 40 años? Una pregunta fabulosa, si la tomamos como lo que verdaderamente es. Entonces, y también a esta se debe la sensación de que el tiempo pasa mucho más rápido que antes. La dispersión temporal no permite experimentar ningún tipo de duración. Miren qué frase. La dispersión temporal no permite experimentar ningún tipo de duración. No hay nada que rija el tiempo. La vida ya no se enmarca en una estructura ordenada ni se guía por unas coordenadas que generen una duración. Uno también se identifica con la fugosidad y lo efímero. De este modo, uno mismo se convierte en algo radicalmente pasajero. Es para temblar, ¿eh? Uno se contagia de esta manera que tenemos de tratar el mundo y la vida. De este modo, uno mismo se convierte en algo radicalmente pasajero. La atomización de la vida supone una atomización de la identidad. Si yo soy los distintos átomos a los cuales dedico parte de mi tiempo, también mi personalidad se destruye en átomos. Uno solo se tiene a sí mismo, al pequeño yo. Cuando nos ha pasado esto, solamente podemos, ¿no es cierto?, hacernos cargo de lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Yo. Nada más que el ego. Hemos perdido todo lo otro. En cierto sentido, se sufre una pérdida radical del espacio, del tiempo, del ser. La pobreza del mundo es una aparición discrónica. Hace que la gente se encierre en su pequeño cuerpo, que intenta mantener sano por todos los medios, porque de lo contrario, uno se queda sin nada. La salud de su frágil cuerpo sustituye al mundo y a Dios. Este es el prestigio que le hemos dado al cuerpo, porque somos materialistas. Hace 250 o 300 años que somos absolutamente materialistas. Por eso estamos con este asunto del cuerpo, que por supuesto temblamos ante su desaparición. La salud de su frágil cuerpo sustituye al mundo y a Dios. Nada perdura más allá de la muerte. Hoy en día morir resulta especialmente difícil. La gente envejece sin ser mayor. Este tema lo tenemos que recordar esta semana. Por un lado, nosotros nos damos cuerda con que no hay que ser mayor del todo, por lo menos. Estamos como quien está por llegar al precipicio. Pero además, todos los otros se aprovechan de eso
y hacen que nosotros nos tengamos que hacer los jóvenes, porque de paso nos ocupamos de todas las cosas que debieran ocuparse los jóvenes cuando nosotros somos viejos. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Si yo soy un viejito temblando con un bastón, que estoy pensando en el más allá, bueno, alguien me tiene que poner el saco, alguien me tiene que llevar al médico. Pero si yo soy un atleta de estos que proponemos hoy, ¿no es cierto? Atletas, yo tengo un hermano de casi 80 años que se corre 12 kilómetros por día, pero se los corre a fondo, y es campeón de Holanda de maratón, ¿no es cierto? Es fabuloso, pero es que resulta que no es la edad para hacer, no es la edad para hacer eso, ¿no es cierto? Ese principio entonces lo tenemos que tener en cuenta. Hay que saber envejecer. Al fin y al cabo la palabra viejo no es ningún cuco. Bueno, esto termina así. La crisis actual está vinculada a la absolutización de la vida activa. La vida activa se vuelve un absoluto. Se vuelve todo. Todo es actividad. ¿No les suena? Cuando miran sus vidas, ¿no es cierto? Yo mismo, anoche mientras estaba buscando este texto, me preguntaba, esto es lo que hago yo, ¿no es cierto? Es privilegiar la vida activa. Si no me muevo no soy nadie. Pasa como con Napoleón cuando iba a Rusia, cuando volvía de Rusia. Si te quedas parado te dormís, si te dormís te morís. Es una cosa que tenemos todos en la cabeza. Hay que estar activo. Entonces dice, esta conduce a un imperativo del trabajo. Un imperativo del trabajo que hace que personas de 70, de 80 y de 90 todavía estén pensando en trabajar. Estamos del tomate, chicos. Se lo digo con todo cariño. En el momento en que tenemos que descansar, en que tenemos que repasar, ¿no es cierto? Esta acción, esta inyección de acción nos tiene locos. Entonces, esta conduce a un imperativo del trabajo que degrada a la persona al animal laborans. A mí no me gusta ser el animal. Primero no me gusta ser animal, ¿no? Pero tampoco, lo que menos me gusta es ser el animal laborans, que quiere decir el animal que tiene toda su vida puesta al trabajo, en el trabajo. La hiperquinesia cotidiana arrebata a la vida humana cualquier elemento contemplativo, cualquier capacidad para demorarse. Supone la pérdida del mundo y del tiempo. Las llamadas estrategias de desaceleración no son capaces de acabar con la crisis temporal contemporánea. La crisis temporal solamente se superará en el momento en que la vida activa, en plena crisis, acoja de nuevo la vida contemplativa en su seno. Entonces, el cambio es fundamental. Si yo prestigio la vida activa, voy a ser, ¿no es cierto?, un hombre del pasado. Si yo prestigio la vida contemplativa, yo soy un ser humano que está buscando formas nuevas, que está de alguna manera, ha puesto su mundo en cuestión. Me parece fundamental ponerlo en cuestión. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué el virus? ¿Por qué este tipo, ¿no es cierto?, de apuros que tenemos? Yo lamento, a veces mis clases son como campanazos. Decía Sócrates que los filósofos eran como moscas que picaban, como mosquitos que picaban para hacer pensar, ¿no es cierto? Evidentemente, yo lo que trato que tengamos como grupo es esta sensación de que debemos ir más allá, de que acá hay gato encerrado y que nosotros lo podemos solucionar, de que nosotros podamos encontrar la solución. Nada menos que la solución del problema global, del problema más importante del mundo, lo podemos encontrar estas personas que estamos en este curso. Bueno, les agradezco muchísimo, como siempre, la clase. Filosofía a veces es un poquito sobrecargada, pero no creo que podamos vivir sin pensar a fondo en estas cuestiones. Muchísimas gracias, entonces. Espero sus preguntas con mucha alegría.
Bueno, ya yo sé qué hago. ¿Nada?